Este fin de semana, además, nos ha dejado una imagen, hablando de los médicos de la sanidad pública, que queremos recuperar, porque tiene un valor especial. Es un homenaje a los médicos que fallecieron durante este momento, durante el COVID, perdieron la vida precisamente pues intentando sanar la de los demás, y es un acto que organizaban sus compañeros de AMITS, pero participaron otras asociaciones sanitarias, también algunos representantes políticos, ahí en el Templo de Bot, como ven. Vamos a saludar a Julián Ezquerra, que es precisamente médico y secretario general de AMITS. Muy buenos días. Hola, buenos días de nuevo, María. Y hablando de este homenaje, este recordatorio de estas personas que fallecieron, fueron 19 médicos y seguro que se podrían haber evitado, como tantas otras muertes, si hubiéramos tenido a tiempo información y medios, ¿no? Si no nos hubiera pillado como nos pilló, porque en algunos casos fue falta de protección y en otros falta de detección, ¿no? Llegó muy tarde también el análisis para comprobar que lo que tenían era que ya se habían contagiado. Sí, efectivamente. Yo creo que en los primeros momentos de la pandemia a los profesionales nos pasó una factura muy elevada. En concreto, en la Comunidad de Madrid, 19 compañeros médicos han fallecido víctimas de COVID-19 y en los primeros momentos se tuvo que hacer frente a una enfermedad altamente peligrosa, con una capacidad de infección muy elevada, con una falta absoluta de medios de protección. Los EPIs nos los teníamos que hacer nosotros con bolsas de basura, con ayuda de los propios pacientes, que te traían mascarillas hechas por ellos, te traían protectores faciales que hacían en sus casas para dejárnoslos a nosotros. Y esa situación estuvo así durante mucho tiempo. Hubo, ya digo, momentos muy críticos en los que los compañeros se infectaban y además no tenías acceso a pruebas de detección rápida para saber si lo que tenías era un COVID o no lo era. Entonces, este resultado es el que ha dado, pues eso, más de 100 médicos han fallecido, 19 de ellos en la Comunidad de Madrid, y el otro día lo que hicimos fue homenaje con un acto emotivo en el que les recordamos uno a uno, en el que la hija, también ya médico residente, del doctor Luis Pérez, el primero que murió en la Comunidad de Madrid, un médico del SUMA y de HM, unos hospitales donde hacía guardias, leyó de nuevo una carta impactante, emotiva, que hace llorar, que hay que verla, hay que leerla, y la chica aguantó como pudo, pero fue capaz de volver a leer esa carta que dedicó a su padre en su momento. Lo que recuerdo perfectamente, porque aquí compartimos ese texto, hablamos con ella y la verdad es que son historias tremendas las que hay detrás de cada una de ellas. Te quería aprovechar también su presencia aquí, además de recordar, por supuesto, a sus compañeros, para comentar algunas cosas, por ejemplo, de la situación actual de los hospitales, porque estamos hablando de una incidencia que está constantemente bajando y también está bajando el número de hospitalizaciones y está bajando el número de muertes. Vamos a actualizar los datos y nos comenta usted cómo se vive desde el otro lado. José Ignacio. Pues tenemos que hablar, María, de 3 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas en nuestra región, que es el dato diario de fallecidos más bajo desde mediados del mes de agosto, desde antes de que estallara la segunda ola de la pandemia. Sigue bajando la incidencia acumulada a 14 días, está ya por debajo de 150, en concreto se sitúa en 147, todo en paralelo al avance de la vacunación, que hace que se empiece a vislumbrar en el horizonte la posibilidad de la inmunidad de rebaño, de ese 70% de la población de la Comunidad de Madrid inmunizada, ya sea por la vacuna o por haber generado anticuerpos por haber pasado a la enfermedad. Cautela en la Consejería de Sanidad, porque todo depende del número de dosis que se reciban, pero sus cálculos hablan de que se podría alcanzar a finales del mes que viene, mes de julio, o a principios del siguiente, mes de agosto. Gracias, José. Doctor Ezquerra, nos decía nuestro compañero, 3 muertos es una cifra en un día que no reportábamos desde agosto. Esto no quiere decir que mañana haya 2 y pasado 1, por desgracia. Esto sube y baja, pero en cualquier caso, desde el otro lado, desde los hospitales en el día a día, ¿cómo están percibiendo ellos este cambio, poquito a poco? La situación se ve que ha mejorado claramente. En este momento hay unos 630 pacientes ingresados en planta y unos 294 en la UCI, es decir, hemos conseguido bajar las cifras dramáticas que hemos visto durante estos meses y lo hemos bajado mucho. Pero no podemos olvidar una cosa, el perfil del paciente que está ingresando es un perfil de paciente con menor edad, la vacunación va a buen ritmo, es indudable, pero a día de ayer, domingo, solamente el 24,7% de la población diana de la Comunidad de Madrid ha recibido las 2 dosis. Y un 40% aproximadamente, un 44%, una sola dosis. Por tanto, estamos todavía lejos de conseguir esa inmunidad que tanto hablamos, ¿no?, de rebaño, de grupo, que todavía está lejos,
Y por eso me gustaría insistir en que esas imágenes que seguimos viendo los fines de semana, hay que intentar controlar esos actos. Es que esto no ha terminado, es que siguen falleciendo 3, y aunque no fallezca ninguno, sigue habiendo muchos que enferman. Y enferman además con unas cosas que a mí me preocupan, y es la posibilidad de tener ese COVID persistente que afecta a 10 o un 15% de los pacientes, incluso muy jóvenes también. No grave, que genera luego problemas durante meses y meses y no sabemos si va a durar muchísimo más tiempo. Por lo tanto, cautela, están las cosas mejor, la situación en los hospitales está controlándose, la primaria no, la primaria sigue estando mal, hemos visto ahora las situaciones, seguimos teniendo un déficit de miles de médicos para atender las necesidades de la población. Y desde luego lo que me gustaría es hacer un llamamiento a la cautela, la precaución, seguir teniendo muchas medidas de control, evitar esas manifestaciones masivas de gente, porque esto no ha terminado, por desgracia. Hace bien en recordarlo, y nosotros insistimos, la cautela sí es necesaria, porque es verdad que las cosas mejoran, pero no al ritmo que quisiéramos, todavía no. Aunque es verdad que también hay otras actividades que vamos recuperando. Por ejemplo, hoy Madrid está ensayando ya, digamos, ese pasaporte europeo, que algunos países incluso empezaron a poner en práctica hace una semana, el resto de Europa la semana que viene. Lo importante es que para entrar en nuestro país ya se cambian algunas normas. Por ejemplo, si uno está vacunado con las 2 dosis, si se ha recuperado del COVID, si todo eso se demuestra, Sara, eso ya es suficiente, sin más, sin PCR, para entrar en nuestro país de turismo, ¿no? Sí, España relaja los requisitos para los turistas desde hoy. Se empieza a notar aquí en el aeropuerto de Madrid-Barajas con 60 vuelos internacionales más que hace una semana. ¿Por qué? Porque desde hoy los turistas extranjeros que estén vacunados podrán entrar sin ningún otro requisito. Tendrán que justificar que han recibido la pauta completa al menos 14 días antes de llegar y con una vacuna autorizada o por la Unión Europea o por la Organización Mundial de la Salud. También podrían acreditar que han pasado la enfermedad o justificar que se han hecho una prueba diagnóstica negativa, y ahí es donde está otra de las novedades, porque hasta hoy solo valían las PCR, desde hoy también los test de antígenos negativos realizados 48 horas antes. Eso sí, las excepciones, los viajeros de India, Brasil y Sudáfrica por la circulación de variantes. Por lo tanto, a partir de hoy el Gobierno quiere incrementar esa llegada de turistas. Bueno, una cosa es los intereses y las necesidades económicas, otra cosa es la inquietud de los que están ahí al otro lado peleando en el día a día. ¿Ustedes cómo ven esta llegada de turistas, mayor movilidad cada vez? ¿Les inquieta, doctor Ezquerra? Pues sí inquieta, porque efectivamente tener una PCR negativa o tener la pauta de vacunación completa de alguna forma tranquiliza, pero no es suficiente. Abrir a los turistas de forma clara, ¿no? el poder entrar en España, en este caso en Madrid, no puede hacer olvidar estas cosas, que aunque vengan con una PCR negativa, puede ser negativa hace dos días, pero puede posibilizar al cabo de otros 2, y que la vacuna lo que te protege es de enfermar gravemente, de ingresar, incluso, por supuesto, de fallecer, pero no está acreditado que no puedas estar transmitiendo la enfermedad una vez que estés vacunado, porque tengas una infección leve y prácticamente asintomática. Por lo tanto, medidas de este tipo son necesarias, hay que controlar el acceso a Madrid, pero hay que seguir insistiendo en la necesidad de mantener esas distancias, aforos restringidos, tener mucho cuidado, seguir con las mascarillas hasta que se decida si en espacios abiertos se pueden quitar o no, y respetar estas normas. Bienvenido sea el turismo, la reactivación económica, pero ya digo, insisto, mucho con cautela y con mucha precaución. Pues gracias por darnos su opinión y sus recomendaciones. Julián Ezquerra, un placer como siempre. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Buenos días.